para nosotros un verdadero placer poder compartir este tiempo en Job Madrid 2025 con este Dream Team para hablar de cómo se está moviendo la búsqueda de empleo. Aprovecho para decir que sabemos que el mercado de trabajo está movido. Mi nombre es Esther González, soy directora de Recursos Humanos y profesora en EAE Business School, pero también tenéis la suerte de estar en un momento mágico. Vamos a ver qué os habéis encontrado vosotros en vuestra búsqueda de empleo y qué consejo le daríais a todas las personas que están ahora 3, 4 años más atrás que vosotros, ¿vale? Entonces, las personas que están hoy aquí conmigo, les voy a dejar que ellos se presenten, pero adelanto que son Sara Navarro, de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Unió, de UPC, y Ciar no puede estar hoy con nosotros, una pena, al final, problemas de última hora, Lourdes Palomare, del CEUS, y Freddy Quijada, de UNIE. Nos vais a aportar toda vuestra sabiduría y todo el frescor de haber estado batiendo el cobre hasta hace bien poquito en temas de empleo. Y esta conferencia tiene una duración prevista de 30 minutos, después de la cual, si hay abierto un turno de preguntas de 15 minutos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, comenzamos. Sí me gustaría primero, tenemos el micrófono y lo pasando, que contéis un poquito más de vosotros. Repetís vuestro nombre y en qué punto estáis ahora. Adelante. ¿Se me escucha? Sí. Vale, pues yo soy Carmen Unió, estudio Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, un nombre muy largo, en UPC, de Universitat Politécnica de Cataluña, en el campus de la EVE. He trabajado como coordinadora de actividades en Toronto, Vancouver y en Los Ángeles. Además, también he formado parte de un equipo de Fórmula Student, que es Fórmula 1, pero llevado a nivel universitario, como jefa del departamento de management y también como asociada, como técnica en el departamento de software, pues programando la dashboard del coche. Y actualmente estoy trabajando en la universidad como becaria en iniciativas de educación para acercar la ciencia a los jóvenes. Para mí es un gran placer. Esta es la segunda vez que estoy aquí y pues estoy muy contenta de poder compartir este espacio con mis compañeros. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Bueno, mi nombre es Freddy Quijada. Yo terminé este año el máster de Dirección de Marketing Internacional en la UNIE. Mi experiencia siempre ha sido ir migrándome a productos digitales. Terminé el máster y ahora estoy trabajando como CRM Manager en una empresa de videojuegos llamado Tangelo Games y bueno, poniendo en práctica todo lo aprendido. Es mi primera experiencia acá y la verdad muchas gracias por la invitación, estoy bastante emocionado. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, hola, yo soy Lourdes Palomares, soy biotecnóloga, he estado estudiando en el CEU. Y bueno, después estuve trabajando en varios laboratorios, estuve en Viena y luego me fui a Estocolmo en el Karolinska. Lourdes, acércale un poquito más. Vale. Sí. Y nada, después comencé un máster en Administración de Empresas, que es el que estoy terminando ahora. Y estoy en mi último año y estoy complementándolo junto con el trabajo que estoy trabajando en la farmacéutica, en Johnson & Johnson, en la parte del departamento de marketing. Ahí estoy sobre todo en tema de cirugía y en varias patologías e enfermedades. Y bueno, esto os puedo contar, espero que compartamos muchas experiencias juntos y que podamos aprender todos de todos. Pues ahí es nada, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Sara Navarro, es un honor estar aquí en esta mesa redonda con los compañeros. También es mi primera vez aquí y pues para presentarme soy estudiante de la Carlos III de Madrid. Estoy actualmente en el segundo año de estudios internacionales en inglés y de momento pues he participado como socio en ANUDI, que es una organización universitaria enfocada al debate y a las discusiones políticas, y también en diversos modelos de las Naciones Unidas que pues organiza la universidad. Y aunque todavía no haya empezado a buscar activamente empleo, pues sí que aspiro a participar en el ámbito internacional y de la diplomacia y tengo muchas ganas de poder compartir experiencias ahora. Bravísimo. Pues viene la primera pregunta. Recordar que tenemos que servir de inspiración también a todos los alumnos que están en ese momento antes que vosotros buscando empleo. Venga, pensad en vosotros. Volver al día de vuestras graduaciones. Ahora que estáis donde estáis,
¿Qué haríais ahora de una forma diferente, hubierais planteado diferente en vuestra búsqueda de empleo, en cómo afrontasteis el salto profesional? Contadnos, no hay un orden, no voy a hacer las preguntas en orden, la que quiera responde. ¿Puedes pasarlo? Si queréis, empiezo, rompo el hielo. Bueno, a ver, yo creo que al principio te lanzas al mercado profesional muy bien, estás un poco perdida, no sabes por dónde ir. Entonces yo diría que lo que cambiaría sería aprender la capacidad de venderse, porque escuchas a la gente que habla con una seguridad de sus competencias, sus habilidades. Entonces yo creo que desde el primer momento tienes que hacer un pensamiento y realmente saber qué es lo que quieres transmitir de ti. Hacer ese trabajo previo antes de lanzarte a hacer un montón de entrevistas o cualquier cosa. También hablar con gente que ya haya pasado por ese proceso, que te puedan enseñar experiencias como ahora mismo lo que vamos a hacer nosotros, que te puedan contar sus errores que han tenido y que vayas aprendiendo. Entonces yo creo que esa mentalidad de una preparación previa antes de lanzarte a echar la candidatura en cualquier sitio que estés buscando, creo que es fundamental y que nadie te lo puede avisar en un momento, y creo que es algo que yo hubiera hecho en un momento y no lo hice. Bueno, yo lo que aprendí en ese momento que no sabía es que buscar trabajo es un trabajo. Realmente lleva tiempo y consume mucha energía, pero ya ahora que lo veo, sí, creo que aprendí y me hubiese gustado en ese momento ser un poco más estratégico a nivel de dónde voy a aplicar, qué quiero desarrollar, y sobre todo enfocar mi perfil en esas habilidades blandas que llaman ahora, que te abren muchísimas las oportunidades y muchísimos campos. No enfocarse en lo técnico que uno aprende en la universidad, sino esas habilidades que te da la carrera, que te da el mismo sistema de estudio porque tengamos resaltarlas, y eso es lo que siento que me conectó, o yo conecté con las empresas o con las posiciones en donde me desarrollé, y la verdad creo que eso hubiese cambiado desde el principio. Pues yo sí, bueno, aún no me he graduado yo, aún me queda creo que un poquito, pero si yo pudiera volver atrás en el tiempo a cuando empecé a buscar trabajo, pues volvería pues a sacarme en 19 años y pues le diría que ante todo mucha confianza. Estamos en una situación ahora mismo en España donde pues tenemos personas altamente cualificadas y la oferta de trabajo a veces demanda pues cosas bastante exageradas, niveles de experiencia pues increíblemente altos, que no muchas veces cuando tú acabas de salir de la carrera o estás durante la carrera a veces no puedes llegar a obtener. Y aún así, como persona que ha llegado a trabajar en el extranjero, lo único que yo puedo decir en mi experiencia es de tener mucha confianza, porque quizás no te habrás terminado la carrera, quizás no tendrás esta educación o esta otra, o no has estudiado en las mejores universidades, pero si tú tienes un objetivo, puedes llegar con la confianza, y al final yo creo que eso para mí ha sido como una cosa que me ha ayudado mucho. Pero alguna cosa que yo le hubiera recomendado a esa Carmen de entonces sería comunicarse mucho, aprender a lo que son tener derechos, de saber qué lugar, saber qué ofertas aceptar, y a no tener miedo de lanzarse. Exactamente, saber negociar. Tienes un enorme valor y muchas veces falta la confianza para decir, claro que lo tengo, y decir, no, esto es aceptable, esto no, y esto lo quiero y esto no. Bravísimo. Tengo otra pregunta para vosotros. Como digo, esto no va en ningún orden. Si comparáis, ¿cómo imaginabais lo que era la búsqueda de empleo? Y lo comparáis, o los procesos de búsqueda de empleo, y lo comparáis con la realidad. ¿Cómo ha sido vuestra realidad? ¿Más fácil, más difícil, extraña, diferente? ¿Qué? Para mí, como bien ha dicho él antes, es un trabajo, buscar trabajo. Te tienes que dedicar mucho y no es solamente buscar en un lugar, tienes que ampliar, hablar con muchas personas, hablar con personas que conozcan personas que quizás te puedan conectar, es conocerte a ti mismo, saber buscar. No sé si se alinea con la pregunta, pero yo para
para como lanzarme al mundo laboral sin tener mucho miedo, yo hice una entrevista con el objetivo de fallarla simplemente para tener la experiencia de fallar una entrevista y decir, vale, es así como van las cosas, es así como va todo el proceso y lanzarme sin tener miedo como a ese rechazo. Claro, el aprender, ¿no? Bueno, yo estoy un poco alineada también con ella. Realmente a mí no me sorprendió porque todo el mundo te lo dice, que es complicado, que te lo tienes que buscar, que nadie te va a regalar nada, no te va a llegar así por arte de magia. Entonces es lo que digo, yo creo que hay una cosa clave que siempre me lo han dicho y es que tú tienes que buscar muy bien qué quieres transmitir de ti. Es decir, una entrevista dura 20 minutos, 30 minutos, en esos 20 minutos tú tienes que llevar preparado qué es lo que tú quieres contar. ¿Por qué? Porque en 20 minutos a ti no te pueden conocer. Entonces, tienes que hacer esa preparación previa para saber qué decir, cómo quieres que te vean, cómo eres realmente. Entonces, como dicen ellos, es un trabajo para conseguir un trabajo. Entonces, pues eso, requiere mucha preparación y búsqueda también, ser constante, ir buscando y no frustrarse, porque es verdad que igual no te llega a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero te va a llegar el sitio para todos y al final unos encajamos en un sitio por personalidad y otros en otro. Entonces, es lo que digo, al principio piensas que igual en la quinta lo consigues, igual es en la 10ª. Entonces, bueno, poco a poco, con esfuerzo, se consigue todo. O sea que eso. Yo aún pues, no he empezado a buscar activamente empleo, pero sí que creo que ha habido un cambio o una evolución en la imagen que tenía de ello, porque era consciente de que no es instantáneo, no es algo inmediato de graduarte y conseguir trabajo, pero creo que ahora que estoy viendo y que estoy yendo a clases y compartiendo espacio con gente con la que luego voy a competir, porque en el fondo están enfocados a los mismos estudios que estoy yo, ves la capacidad de la gente y la competitividad que hay y realmente la necesidad de aprovechar todas las oportunidades que se te brinden, porque tienes que tener el currículum lo más completo posible y es constante, es un trabajo, es intentar rellenar todos los huecos que puedas y aplicar a todo lo posible dentro de un margen. Entonces, cuanta más formación extra tengas, cuanto antes empieces a prepararte, más posibilidades, más oportunidades se va a tener. Otra de las cosas importantes que he visto en este proceso, y yo que vengo de procesos en países diferentes, es la capacidad que hay que tener de adaptarse al entorno al que uno espera ingresar. No solo a nivel cultural, sino también a nivel del ámbito de la empresa. No es lo mismo aplicar a una farmacéutica que aplicar a una empresa de consumo masivo, el lenguaje es diferente, las nomenclaturas que se usan es diferente y obviamente para ampliar ese abanico de posibilidades uno va aplicando a las diferentes áreas. Entonces hay que primero entender a dónde se está yendo y tratar de ubicar esos puntos en común que tiene tu perfil con el de la empresa o con el del negocio en el que se desarrolla esta empresa para hacer la conexión y adaptarse también a ellos. Fantástico. Voy a romper una lanza por los chicos de recursos humanos. Perderle el miedo a esos anuncios horribles con 150 requisitos, porque la realidad es que luego lo importante es cumplir y normalmente se lleva al puesto quien cumple bien 2 requisitos. Y entonces yo creo que una de las claves es precisamente no perder el miedo. Una pregunta a todos, en el orden que queráis como siempre. La mayor dificultad que habéis encontrado en la búsqueda de empleo y cómo la habéis solucionado, porque creo que podemos decir ya que la habéis solucionado, ¿no? La mayoría de vosotros, o lo vais a solucionar visto y no visto, como un relámpago. Bueno, yo diría que sobre todo al principio y ahora más con las nuevas tecnologías, estos procesos es muy complicado plasmar todo lo que quieres en el currículum, entonces, y que realmente se entiende como tú quieres que lo entiendan. A mí os voy a contar una experiencia que yo tuve, y es que yo en la empresa en la que estoy ahora, en Johnson & Johnson, apliqué como 4 veces a 4 plazas que salieron previamente a la mía. ¿Qué pasa? Que me llegaba, es que no duraba ni 2 horas mi currículum, me llegaba un correo de rechazado, tal. Y yo decía, joder, ¿por qué? ¿Por qué? Si cumplo las condiciones. Y dio la casualidad en un foro de empleo que me encontré a la chica de recursos humanos. Y yo se lo conté y me dijo, joder, si es que en tu currículum parece... Pero yo estaba haciendo prácticas justo y tenía que buscar las prácticas curriculares del máster, que son las que estoy ahora.
¿Qué pasa? Que en mi currículum, como estaba haciendo prácticas, el programa entendía que yo no podía firmar un convenio de un año, entonces me lo rechazaba. Entonces, claro, esas cosas que yo lo seguía especificando, pero me seguía pasando esa primera criba automática y muchas veces que te quita muchas oportunidades que luego tienes que encargarte de realmente entrar en contacto con recursos humanos para tú contarle cuál es tu situación, tus cosas, porque ahí es donde realmente van a ver qué persona, qué situación tienes, si puedes entrar, no puedes entrar. Entonces yo os animo de verdad a utilizar las herramientas que tenemos ahora mismo como LinkedIn, entrar en contacto con toda la gente de recursos humanos y contactar con ellos, porque de verdad para mí esto supuso un obstáculo al principio que no me pasaba solo con esa empresa, sino que me pasaban con más empresas. Entonces, eso, yo animo realmente a contactar con la gente, ya no solo recursos humanos, sino gente experienciada, directores o project managers que estén ahí y que te puedan dar su experiencia o que ellos puedan realmente también llegar a recursos humanos y recomendarte al final. Entonces, bueno, yo diría que también la solventé de esa forma, entré a partir de recursos humanos, contacté con esta chica y os animo, pues eso, como he dicho, a seguir estas herramientas y a utilizarlas. Tuve una dificultad bastante grande porque yo de carrera soy ingeniero químico aplicando plazas de marketing. Entonces cuando veía mi hoja de vida decían, esto no me cuadra, es totalmente loco porque hay un cambio de carrera importante desde el grado hasta mi experiencia profesional. Aprendí también que hay un mercado oculto. Tenemos el mercado visto, que son las plazas que están colocando en las páginas web, en LinkedIn y en InfoJobs, pero hay otro mercado oculto que son esas plazas que se buscan secretamente sin publicarlas y se buscan en la web a través de keywords y a través de palabras claves, es que uno se hace más visible en este mercado oculto. Entonces llevé todo mi CV a un perfil mucho más de marketing, dándole o restándole algo de prioridad al grado, que al final es un papel y ya, pero es resaltar todas estas capacidades, toda mi experiencia previa en marketing y todas mis habilidades blandas a nivel de marketing, para que eso me hiciera visible en este mercado oculto también a nivel de marketing, y que es mucho más importante. O sea, estamos hablando que aproximadamente el 70-80% del mercado laboral está en el oculto, entonces es muy importante adaptar tu perfil para que sea fácil de encontrarte estas personas que están reclutando y buscando personas afuera. Bravísimo. Bueno, yo hablo desde un trasfondo de ingeniería y en mi experiencia, yo desde que tuve la realización de en un momento voy a salir de la carrera, voy a ser ingeniera, me entra como pánico porque, claro, la gente de afuera nos suele ver como personas súper calculadoras, que si estamos en la carrera es porque lo valemos y porque somos Muy del otro mundo, ¿no? Y pues somos personas normales y corrientes, ¿no? Entonces, pues como siempre hay un miedo de qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Porque además de ingeniería, además de ser muy masculina, ha sido siempre muy desconocida, ¿no? Tú nunca sabes realmente lo que hace un ingeniero, ¿no? Entonces eso a la hora de buscar empleo es muy complicado. Y a raíz de eso y de esa pues necesidad mía de como querer saber lo que hay más allá, es que empecé como a buscar experiencias dentro de la universidad, porque la universidad, según como han dicho muchos de mis profesores, es como ese colchón del cual tú tienes que experimentar y tienes que nutrirte cuanto más posible, ya cuando salgas de la universidad seas una persona totalmente profesional, ¿no? Siendo de esa charla que tuve con ese profesor, pues fue que yo salí, bueno, entré a lo que yo dije cuando me introduje, que es un equipo de Fórmula Student, donde pues puedes saber cómo funciona la industria de la automoción y de todo casi el sector de la tecnología, aún estando en la universidad, ¿no? Hay días que yo tenía quizás una clase y yo estaba en Montmeló hablando con empresas punteras, ¿no? Haciendo entrevistas y experiencias así de locas las tenía casi todos los días, ¿no? Y para mí es una cosa que es muy importante. Y rescatando algo que tú decías sobre de que muchas de las ofertas están escondidas y también de que es muy importante pues como ilustrarte bien a cara de las empresas. Yo
justamente en Job Planet, bueno, en Job in Planet, estas experiencias que tenemos aquí, es que me di cuenta de que tener un buen perfil de LinkedIn es muy importante. Yo el año pasado me di cuenta y dije, si quiero acabar donde yo quiero acabar, que siendo una profesional pues hecha y derecha, tengo que tener un buen LinkedIn que lo muestre, ¿no? Que me sepa vender. Y a raíz de eso, a raíz de ir mostrando estos pequeños avances, pequeños logros, pequeños proyectos, es de que empresas empezaron a hablarme, aún yo estando en carrera, aún yo teniendo que rechazarles diciendo, es que aún no tengo los requerimientos para empezar a hacer prácticas. Entonces eso yo creo que es muy importante, y lo de buscar en lo secreto, yo tienes que ser muy activo en la búsqueda de empleo y no tienes que tener miedo a, como decía ella, a Lourdes, no tienes que tenerle miedo de ir al de recursos humanos y decirle, hey, me interesa esta posición y yo lo valgo, ¿no? Y de experiencias como estas tengo 1001. No, tenemos que organizar otro foro otro día para que nos podáis contar muchísimos más detalle. ¿Faltaba alguien? Sara. Pues muy en línea con lo que se ha dicho, el informarse muy bien de los requisitos para cada puesto, y sobre todo porque a lo mejor en mi ámbito, el ámbito de las relaciones internacionales, es fundamental el nivel de idiomas. Pero en cuanto que empiezas a mirar en prácticas y en los requisitos que piden, te das cuenta de que no vale con un nivel bueno de inglés, sino que necesitas muchos niveles en muchos idiomas, los más que puedas. Además, hay mucha gente muy capaz, con dominio en 4 lenguas aparte de la nativa, entonces es ponerte a trabajar desde antes y procurar pues informarte muy bien de los requisitos, y si te preparas con tiempo y sabes muy bien lo que se te exige, pues tienes margen para reaccionar. Bravísimo, sí. También a mí me da impresión que a veces, por cómo hemos sido educados desde que somos pequeños, que es somos 20, 30 personas en una clase, todos seguimos el mismo currículum, entonces luego cuando llegas a la universidad o a formación profesional o sales de la universidad, cuando no tienes esos márgenes o esas cosas con las que guiarte, a veces como se te vuelve bastante como mucho trabajo y como que se te hace muy imposible y como que no da salud, ¿no? a los siguientes pasos. Y ahí mi consejo y una cosa que siempre me ha ayudado es no tener miedo a hacer aquello que la gente cree que no es el camino o que todo el mundo sigue, ¿no? Buscar experiencias, hablar. Yo, por ejemplo, he trabajado en Canadá en un campamento de verano internacional y dirás, y él es ingeniero químico y está trabajando en marketing. Y dirás, Carmen, pero si tú eres ingeniera, ¿qué estás haciendo en un campamento? Y digo, pues aprender habilidades que me sirven para el día del mañana, ¿no? Yo ahora mismo, si me presento en una entrevista junto con una persona que se ha graduado, ha acabado en 4 años y tiene las habilidades que tiene un ingeniero normal, frente a yo que he trabajado 3 años seguidos en el extranjero, he estado en un equipo de Fórmula Student, son experiencias muy diferentes. Y quizás yo habré tardado 6 años en acabar la carrera, pero al final del día lo que te vale como profesional son estas habilidades, aparte de las 1000 habilidades técnicas que tengas, ¿no? Al final es cuando estés en el trabajo puedas salir adelante con todos los problemas que se te vengan, y para mí eso es un profesional. Eso me conecta mucho el tema porque existe también la competencia en el mercado laboral y uno también se puede abrumar por eso, y te salen las páginas que dicen en LinkedIn esta posición tiene 200 aplicantes, 300 aplicantes, y uno dice, wow, lo tengo bastante cuesta arriba. Claro, entonces empiezas a perder un poco esa seguridad en ti, ese ímpetu que tienes por la posición. También yo recomiendo mucho encontrar hablo con un background de marketing, encontrar esa propuesta que te diferencia versus el resto que está aplicando dentro de este ámbito. En mi caso, yo manejo mucho marketing. Normalmente las personas que hacen marketing no tienen un alto nivel numérico de análisis que yo por mi antecedente de ingeniería sí lo tengo. Entonces ahí encontré ese diferenciador que dije, esto me hace resaltar entre los
200, 300 aplicantes en que pueda haber y le voy a dar prioridad a eso y le voy a dar visibilidad a eso para yo también resaltar y poder también manejarme dentro de la competencia. Pero sí, la competencia es abrumadora y es una variable importante a tomar en cuenta a la hora de buscar empleo. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, adelante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. La verdad, es que creo que todos, sobre todo al principio, luego ya igual cambia un poco porque desarrollamos habilidades diferentes, pero todos cuando entramos al mercado laboral entramos con el mismo background, es decir, todos tenemos la misma educación o prácticamente parecida, tenemos la misma experiencia que es prácticamente nula también, a no ser que hayas hecho algún tipo de actividad en la universidad, fuera como campamentos y todo. Es verdad que te tienes que diferenciar de algún modo y tienes que saber también cuál es tu característica, como tú decías, numérica o ya sea lo que sea, que es la que te va a destacar y tú tienes que potenciar en esas entrevistas y hacerlo que tenga valor realmente. ¿Para qué? Para el trabajo que tú estás aplicando, es decir, que tenga una aplicación dentro de ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que más que enfocarte en terminar la carrera con un 10 o en ser excelente, te tienes que centrar en vivir esas experiencias que te van a hacer desarrollar este tipo de habilidades, como decimos. Pues no sé, si eres, por ejemplo, yo aquí donde me ves, soy una chica muy tímida, pero a mí estas cosas, pues al final... No se nota. No se nota, ¿no? Pues soy una chica tímida, entonces al final empujarte a hacer todas estas cosas hace pues que pierdas la vergüenza, la comunicación, todo. Ese tipo de actividades yo creo que al final potencian mucho ese tipo de soft skills que hablamos, que al final son las que te van a hacer llevarte el puesto o no, porque al final todos tenemos el mismo currículum y ya te digo que lo que tú vayas a representar en esa entrevista son tus habilidades de comunicación, de saber venderte y así que eso, yo también estoy muy alineada con lo que han dicho mis compañeros. Pues muchísimas gracias. Sara. Decir que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho mi compañero, porque es verdad que es fundamental encontrar el filón en algo que tú has estudiado y que a lo mejor inicialmente no veías la relación con lo que luego vas a acabar haciendo, pero que luego siempre es útil. Todo este tipo de formación siempre va a aportar y a sumar. Entonces, el formarte en la medida de lo posible en cualquier oportunidad que tengas, como también han dicho, porque luego te va a beneficiar mucho y te va a ayudar a dar un giro y un toque de originalidad a un currículum que a lo mejor pues no te hace destacar y que eres pues una persona prescindible, por así decirlo, pero cuando tú mismo le das un toque original a ese perfil que ya tienes, pues puedes aportar y aspirar a nuevos puestos. Y perdón por beber. No, adelante. Pero ahora que tú eres directora de recursos humanos, entonces me puedes ayudar a desmentir o aclarar esto. El mito, y es a veces la gente de recursos humanos, pues por su background, por ejemplo, en aspectos de ingeniería, pues si os viene un candidato, pues no sabéis a veces juzgar de si quizás es en plan, si os vienen dos perfiles con el mismo background académico, entonces donde destacáis cuál es el que gana, es el cómo se sabe vender en las entrevistas. Absolutamente. Y yo creo que aquí cabe resaltar que uno de los mayores consejos que se puede dar a la hora de buscar trabajo es buscar la empresa, es muy importante, saber cómo encajas tú en esa empresa y si tu personalidad encaja en la cultura de la empresa. Porque al final, pues... O sea, los de recursos humanos saben cómo funcionan y pues pueden valorar de si quizás la manera como te expresas o la manera o tus experiencias o cómo respondes ciertas preguntas te pueden ayudar a encontrar ese lugar y sacar tu potencial en la empresa. Pues bravísimo. Bueno, pues confirmo el mito. En el mundo en el que estamos ahora mismo, esto es un dato que además dio el director de recursos humanos de Google y había toda una investigación académica detrás. El tiempo que tarda un seleccionador en haber formado una opinión sobre un candidato, no os asustéis, es 2 minutos máximo. Tienes 2 minutos para enamorar. Y la clave muchas veces son las soft skills. Cómo se mueve el candidato, cómo se vende. Es decir, las hard skills, los conocimientos, o los tienes o no entras ni siquiera en el proceso. Pero a partir de ahí, ¿quién gana? El que comunica mejor, el que demuestra más proactividad, más entusiasmo, más aprendizaje rápido. Y has dicho una cosa importantísima. Hoy por hoy la cultura de las empresas es algo muy vigilado. Eso quiere decir que todas las empresas tienen su lista de valores
y buscan gente que esté alineada con esos valores. Tienes que procurar demostrar en tus respuestas que estás alineado con esos valores. Tengo un colega que es superdirector ya mundial de recursos humanos, no ha fracasado en un solo proceso de selección en su vida, y digo, ¿y cómo lo has hecho? Dice, pues muy fácil, te tienes que leer los valores de esa organización y ver cómo esos valores enlazan con los tuyos propios y contadlo, ¿vale?